A que es agua, se escribe así. Brazo, se pronuncia A. Ab, mar. Otra manera de escribir es ab, que significa mar. Después tenemos Abaigi, que es anciano. Abul, puerta de la ciudad. Ad es cuerpo. Aya, campo. Atuku, tener poder. Va, dar o repetir. Baba es el nombre de un dios. Tenemos acá cómo se escribe. Bad, muro. Banjur, mesa. Vapir, el ingrediente de la cerveza o también cerveza. Adir, impuesto. Bar, dejar o debido a. Después tenemos a Grig, mayordomo. Bardul, vestimenta. Bar, blanco, también puede ser babar. Ang, medir. Ac es hacer. Beluda, norma o ley, regla. Bursak es un nombre. Asada es al. Cavar, al, du. Un tipo de buitre, burugi. Después tenemos aru, excavar. Dab, apropiarse, tomar. Dingir, Dios. Ama, madre. Amagi, libertad. Ámbar, pantano, marisma. Du, nacer. O también tenemos du, que es fluir, que se escribe con el pie. Du como construir. Amush, canal de irrigación. Anche, burro. Du 7, apto, bueno. Dubsik, ye, es un tipo de impuesto de cebada, por eso dice ye al final. Después tenemos Santa Sura, que es un templo dedicado a Ningirsu. Dub, que es jarra o recipiente. Y después tenemos Dub, que es decir. Dumu, hijo. Durgar, silla. Durum, sentarse. Durunna, sentado. Casa y Egal, palacio. Eso era más que nada por si a medida que va entrando gente, si van viendo el tipo de vocabulario que podemos encontrar. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la clase. La idea de hoy es ver pronombres. Oye, ahí se me fue la... esa. Vamos a empezar por las reglas de los pronombres. Eh, bueno, tenemos pronombre independiente. En primera persona yo es ge. Segunda persona se. Y tercera persona ane. Dentro del plural solamente está aseverada la tercera persona del plural, que es anene. Esta vendría a ser de los pronombres independientes. Por lo tanto, no tenemos cómo se dice nosotros ni ustedes en plural en un registro. Se puede suponer cómo sería, pero no sabemos. Por ejemplo, se supone que si Anne
en plural es anene, se supone que la segunda persona del plural sería senene, pero no podemos saber porque no hay ningún registro de ese tema, así que por ahora tenemos esos cuatro pronombres independientes aseverados. Después tenemos como regla general la primera, esto es según la gramática de Jagerma. Si leemos en la gramática de López Zamudio, vamos a ver un par de cosas que no estarían de acuerdo entre los dos, que ahora voy a explicar cuál es. Tenemos la primera regla general es la forma básica ge, se, que sería yo y tú, se transforman en ga y sa cuando le sigue el genitivo ac, el locativo a, el comitativo da y el ecuativo gem. Entonces, si la primera persona, por ejemplo, está en el caso ergativo, va a ser ge. Si estaría en caso genitivo, va a ser ga. O sea, de mí o mío sería ga. Si fuera en locativo, a mí sería ga también. En comitativo, que sería conmigo, sería gada. En ecuativo, que vendría a ser como yo, se escribiría ga, gem. El segundo caso es que ge y ga, o sea, yo en sus distintas formas, se escriben con el mismo signo ga, que es el que vemos acá abajo. En algunos casos, los escribas agregaban la vocal e o la vocal a. Por ejemplo, eso como signo de apoyatura fonético. Por ejemplo, si eh, estaría en ergativo, vamos a encontrar ge, que es este símbolo, más el símbolo e. Si estuviera en genitivo, vamos a encontrar ga escrito con el mismo signo y después vamos a tener acá el símbolo de a. ¿Sí? O sea, va a decir ga a. Eso es lo que difiere Zamudio de Jagerman. O sea, Zamudio te dice que ellos escribían ge e y ga a y se pronunciaba de esa misma forma. En cambio, según Jagerman, dice que es una apoyatura fonética que se empieza a escribir en el periodo de U3 para diferenciar el signo y saber si está en ergativo o en genitivo. Entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, si nosotros escribimos en ecuativo, en el periodo de U3 va a decir ga, a, gem. Pero si lo vemos en el periodo de Lagash, va a decir solamente ga, gem. Ahora vamos a ver algunos ejemplos del periodo de Lagash, que son los que muestra Zamudio. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, Yara, Sa-me. Yara es el nombre de la diosa, de Uma. Entonces nosotros tenemos Sa, que vendría a ser tuya o de ti. Y después tenemos el verbo en primera persona, me, pero después más adelante lo vamos a ver, no se escribe el fonema, la sílaba en, solamente se escribe Yara, Samen. Entonces acá tenemos Same, que vendría a ser es, es tuya, o sea, Yara, eh, yo soy tuya, o sea, acá dirías Yara, yo soy de ti. Como habíamos dicho, se cuando le sigue el genitivo se transforma en sa. En el caso de Zamudio tenemos que en el periodo de
Diócrates empezaría a decir sa, a, me. Después tenemos otro ejemplo con ecuativo. Tenemos sagem como tú, quien también es poderoso. ¿Sí? Tenemos sa, gem, que sería como tú, aba, que es un pronombre interrogativo, que significa quién. Anga vendría a ser el prefijo verbal a más g, que vendría a ser también, y kalak es ser fuerte, o sea, eh, como tú, quien también es fuerte. Después tenemos Amangu Seme, sería mi madre. eh, Tú eres, ¿sí? Estaría en segunda persona. O sea, tú eres mi madre sería Amangu Seme. En este caso, como no le sigue eh, ningún caso, se conserva la sílaba C de tú. Acá diría tú eres. Después tenemos Gakam, ¿sí? Que vendría a ser, acá es como escribirías como dice Samudio, pero como tenemos también casos sin la A de apoyatura, entendemos que simplemente es una apoyatura. Entonces sería ga a de mí, cam es, o sea, él es, esto es mío, ¿sí? Serían ga cam, esto es mío. Después tenemos eh, otra vez ge, e, como está en absolutivo, se duplica la e. Aunque esto podría ser también ergativo. Entonces sería la e de apoyatura fonética, como dice Jagerman, para diferenciar el caso genitivo del absolutivo o del ergativo. Entonces acá que dirían ge, gennagune. Después tenemos Abanegem, ¿sí? Que sería quien es como él. Fíjense que se pierde la A del pronombre, ¿por qué? Porque se aglutina con aba, que es el pronombre interrogativo. O sea, el pronombre interrogativo más el pronombre independiente en segunda persona se aglutina y después tenemos el ecuativo. ¿Sí? O sea, acá diría quién es como él. Aba Negem. Tenemos la A, va, ne, gen. ¿Quién es como él? Después, pronombres posesivos. Pasa algo muy similar. Tenemos gu, que vendría a ser yo, o mío, perdón, porque es posesivo. Me, nuestro, su, tuyo, su nene, sería vuestro, perdón, de ustedes, o vuestro, sí. Después tenemos N, que es suyo, y después, bueno, en N de ellos. Después tenemos en tercera persona no humana, que eso lo habíamos hablado en otra clase, es B. Que es cuando se refiere a animales o cosas. Entonces, en regla general, cuando le sigue un genitivo o un locativo, la última vocal del pronombre posesivo se convierte en A, o sea, pasa similar al anterior. Entonces, en gu se transforma en ga, su se transforma en sa, ¿sí?
Y ane no se cambia, ni el ane ni en los plurales. Los plurales no cambian de la última vocal. Después tenemos la segunda persona del plural, que es une, sunene. Tenemos que la última sílaba anés está entre paréntesis porque hay muchas veces que no se va a escribir. Segunda regla, cuando la última letra de la palabra anterior a ane o anene es una vocal, no se escribe la A. O sea, muchas veces vamos a encontrar eh, el sujeto o el objeto seguido por un pronombre posesivo sin la letra A inicial, tanto en la tercera persona del plural como del singular. Después, tercero, si la palabra anterior a la tercera persona termina en consonante, dicha consonante se duplica, o sea, pasa igual que cuando veíamos el caso genitivo o el caso locativo, que si le seguía perdón, como el caso genitivo, que si le seguía una vocal se escribía la K. Si no le seguía una vocal no se escribía. En este caso pasa lo mismo. Eh, va, la consonante anterior con la A. Después tenemos entonces los ejemplos. Igingu vendría a ser mi ojo. ¿Sí? Después tenemos en mi ciudad sería Iringa. ¿Por qué? Por el locativo, como dijimos en la regla 1, convierte la primera persona la sílaba U en A. Entonces se quedaría Iringa. Si yo fuera a decir, por ejemplo, acá habíamos dicho que Igingu era mi ojo. Si yo dijera en mi ojo sería Iginga. O sea, en vez de tener el ngu acá, estaría este signo acá que sería el ga. Después tenemos acá el caso que habíamos hablado de las vocales. Igneye, que es hacia su ojo, eh, el, el pronombre posesivo pierde la A inicial. ¿Por qué? Porque igi termina en vocal, entonces queda igneye. Después tenemos en su casa, Ana, la se convierte en una A justamente porque termina en locativo. Pasa lo mismo con Eva, la tercera persona humana, al estar en locativo, se transforma en va, en su casa. Y después, bueno, tenemos el sello, que tenemos, por ejemplo, Kiship, Urdu, Dam, Dumuna, se pierde la A y la S transforma en una A a causa de que termina en genitivo. O sea, acá tenemos los tres casos juntos, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque diría de su hijo. Entonces queda Dumu Na, ¿sí? La A inicial del pronombre posesivo se pierde y la E final se convierte en una A. Después tenemos acá un ejemplo que ya habíamos visto en el grupo una vez, que sería hacia la casa de su Dios. Entonces tenemos que es casa, dingir, ra, o sea, al terminar Dios, dingir, termina en ere, entonces la A se conecta a la ere y queda ra, ¿sí? La A de
del pronombre posesivo, se aglutina con la R y la NA se transforma, la E se transforma en A por el genitivo. Y después, bueno, tenemos Ta, que es el ablativo, que es Asia, hacia la casa de su dios. Después tenemos a Lannae mudo. Su estatua eh, acá dice dio a luz, pero en realidad vendría a ser su estatua levantó, ¿sí? No sé por qué Jagerman va, sí, el signo es el de dar a luz, pero la traducción sería su estatua construyó. Después tenemos 4. La primera persona del plural no modifica su última vocal en casos genitivos o el locativo, conservando siempre su valor fonético. Entonces acá tenemos Eger, Dub, Meca, que significa em, el reverso, que sería Eger el reverso, la espalda, Dub la tablilla, y después tenía nuestra, ¿sí? Nuestra es el me, o sea, la primera persona en plural, y después está el genitivo, K. Entonces sería en el reverso de nuestra tableta. ¿Sí? Reverso de la tablilla de arcilla es el Erdu. Entonces sería en el reverso de nuestra tablilla de arcilla. Después tenemos otro ejemplo en nuestra ciudad, Irimea, o sea, no dice Irima, ellos dicen Irimea. ¿Eso qué significa? Que la E no pierde el valor fonético frente al locativo cuando está en primera persona de plural. La segunda persona del plural no modifica su vocal como en el caso anterior. Sin embargo, en algunos casos se escribe sin la última sílaba ne, que es lo que habíamos hablado, por eso aparece entre paréntesis. Tenemos Namsune, nuestro destino, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, acá no hay un ejemplo, pero bueno, si fuera, por ejemplo, en nuestro destino, sería Namsunea, ¿sí? Acá habría otro signo que sería la tercera persona del plural, anene, no modifica su vocal, su última vocal en los casos genitivos y locativos, o sea, pasa otra vez lo mismo. Séptimo, cuando la palabra anterior lleva consonante final, esta se duplica y se junta con la A inicial del pronombre. Si la palabra termina con vocal, la vocal A no se escribe. Entonces acá tenemos un ejemplo. O sea, no es que solamente no pierde el valor fonético como en el caso primero, sino que la A no se escribiría. Por ejemplo, acá se escribe el locativo. En el caso de la tercera persona, el locativo o el genitivo no se escribiría. Entonces acá tenemos un ejemplo. Inim amanene. ¿Sí? El genitivo no se escribe, o sea, no se escribe nea, sino que queda nene. Entonces nosotros cuando entendemos esto sería la palabra o el mandato de la madre de ellos. ¿Sí? Inim ama nene.
Acá tenemos inim, palabra, decreto, ama, nene. Después tenemos en sus manos, ¿sí? Sería, o en la mano de ellos, yu, nenea. O sea, se pierde la vocal A porque yu termina en vocal. Y después el locativo sí se escribe, ¿sí? O sea, sería yu, nenea. En sus manos. Y después, por último, tenemos pronombres indefinidos. Habíamos visto en la clase anterior un ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros leemos el hombre de Uma, ¿se acuerdan que había en, en- en el cono de Entemena hay una parte que dice el hombre de Uma? En realidad, hombre es alguien. Muy probablemente se podría traducir, por ejemplo, alguien de Uma o una persona de Uma eh, destruyó las estatuas. O sea, no solamente es hombre, Lu, sino que también lo podemos poner como pronombre definido, que sería Lu, alguien. Alguna cosa, Ning, alguna cosa. Después tenemos Name, cualquier cosa o cualquier. Después tenemos Luname, nadie. Nigname, cualquier cosa. Kiname, cualquier lugar. Que ¿se acuerdan que U es día o cuando? Cualquier momento. Name. Entonces acá tenemos eh, cualquier cosa, Nigname, ¿sí? Nu Isu. Yo no sé. O sea, básicamente acá diría yo no sé nada o yo no sé ninguna cosa. Nin Name Nusu. Después tenemos Kiname a en cualquier lugar, porque está el locativo a. Kinamea a Pinla, que vendría a ser un lugar alquilado, rentado. Ga ba abdab. Eh, Cualquier lugar, en cualquier lugar eh, rentado, o de cualquier lugar rentado, vendría a ser yo me voy a apropiar. Dab es medir o apropiar. Después tenemos Anasham, Kishipgu, Getum, Lu Bangu. ¿Sí? Em, Acá cuando sería el Lu, se lo traduciríamos como alguien. Em, entonces acá dice, bueno, esto sería un pronombre interrogativo, Anash, que significaría quién, Anasham, quién es, el que vendría a ser quién es, el que mi sello, esto vendría a ser sello, Kishimgu, Getum, que es puede atraer, Lu Van Lu, eh, el hombre o alguno que a alguien lo detuvieron, ¿sí? O lo apresaron. O sea, acá diría, ¿quién es el que cuando mi sello fue llevado, alguien lo
apresó. O sea, acá está hablando de una persona que detuvieron y no dejaron pasar, eh, llevando un sello real que les permitía pasar. Eh, pero bueno, acá lo que dice alguien fue detenido, tomado. Pero más o menos eso era el tema de hoy. Espero que les haya gustado y no sé si alguno tiene alguna duda.